pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 1. Clase 25. El Seol. La palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al lugar donde van los muertos es Seol, y en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega Hades. Salmos, capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos, capítulo 2, versículos 25 al 27. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estos dos pasajes demuestran que el término Seol tiene alguna similitud con el Hades. Se puede apreciar por lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento que el lugar llamado Seol es también a donde van las almas de los justos. El mismo rey David reconoce que tiene que ir a ese lugar mientras espera el tiempo de su redención, debido a su fe depositada en el Mesías venidero. Sin embargo, David era un hombre muy espiritual y un visionario, y por algún tipo de revelación divina sabía que en el Seol también se podían ver las almas de los corruptos espirituales, los que no creían y se rebelaban contra el Mesías y no alcanzaban la salvación. Por lo tanto, en el Seol hay dos tipos de almas, y esta diferencia está relacionada con la vida de Jesucristo. Por un lado están los que murieron sin creer en la futura llegada del Mesías, y por otro, los que creyeron que iba a venir para redimirlos, resucitarlos y permitirles vivir eternamente en su reino. El rey David pertenece al grupo de los creyentes. En el Seol hay dos grupos: los malos, que niegan el regreso del Mesías, y por no cubrir sus pecados con la sangre de los animales después de la muerte, tienen el espíritu maldito, y los buenos, aquellos cuyos espíritus aún no han resucitado, pero que murieron con fe y por tanto están listos para ser aceptados por el Hijo de Dios, ya que cubrieron sus pecados con la sangre de los animales que sacrificaban. El Seol es el lugar espiritual al que van todas las almas de los que murieron antes de la venida del Mesías, tanto los buenos como los malos, pero están en dos lugares completamente diferentes. Aunque se pueden ver de un lugar a otro e incluso comunicarse, no se puede pasar de un sitio a otro. En consecuencia, el rey David no quería quedarse en el Seol para siempre, ya que no quería tener que mirar constantemente el tormento de los corruptos espirituales. Diferencia entre el Seol y el Hades. ¿Cuál es la diferencia entre el Seol y el Hades? Hay una historia en el Evangelio de Lucas que Jesús enseñó y que ayuda a los creyentes a entender este misterio y la diferencia entre el Seol y el Hades. Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El Seol es el lugar en el que se desarrolla esta interacción entre las tres almas: el hombre rico, que representa a los corruptos espirituales; el mendigo Lázaro, que identifica a los buenos que murieron con fe esperando la futura llegada del Mesías; y el patriarca Abraham,
reconocido como el padre de los que mueren con fe, mérito que le fue dado por Dios cuando le pidió que entregara a su hijo a la muerte y no dudó en obedecer. Cuando el mendigo Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, conocido como el lugar del Seol, al que van los buenos, los que murieron con fe. Sin embargo, cuando murió el rico, fue sepultado por los hombres en el nicho material, pero los ángeles caídos, servidores de Satanás, lo llevaron al Hades, el lugar destinado a los malvados que rechazaron la gracia de la salvación dentro del Seol. Esa es la diferencia entre el Seol y el Hades. Jesús, la gran cima de la separación. La gran cima a la que se refiere Abraham es la siguiente. Aunque el Hades estaba en el lugar más profundo de la tierra y el seno de Abraham en un lugar mucho más alto, porque dice que el hombre rico alzó sus ojos para ver a Lázaro, la gran cima es Jesucristo. Dependiendo de la decisión que tomen las almas ante su obra redentora, irán a un lugar o al otro dentro del Seol y nunca más se podrán contactar físicamente. La separación es definitiva por toda la eternidad. A Abraham y a Lázaro se les permitió escuchar a un espíritu maldito desde el lugar conocido como su seno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A estos que están en el seno de Abraham se les llama los que durmieron, en referencia a que dejaron sus cuerpos preparados para la salvación. Esto significa que todavía no están en la presencia de Dios hasta el día del arrebatamiento, ya que no recibieron el Espíritu Santo que permite a los creyentes ir directamente al paraíso. Es importante entender que, aunque se les considere durmiendo, no significa que no sean conscientes de lo que sucede a su alrededor, ya que Lázaro estaba junto a Abraham y éste se dirigió verbalmente al rico malvado. La verdadera iglesia no va al Seol. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El caso es diferente para los que reconocen que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque saben que hay un Padre en los cielos. Estos son los que están en condiciones de recibir el Espíritu Santo y convertirse en la iglesia, porque pueden meditar en la palabra para que se les guarde en el corazón y se transforme en gracia, de modo que Jesús pueda gobernar sus cuerpos. Por ese motivo, los que forman parte de la iglesia no van al Seol. Los que tienen la personalidad de Jesús no pecan, por lo que las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre ellos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los muertos que están en el mar son los que fueron al abismo. Los que tienen la muerte son los conocidos como almas en pena, a los que todavía no se les ha cumplido el tiempo para descender al Hades, y ya no podrán salir de ese lugar. Después están los que quedaron cautivos en el Hades, que no pueden salir hasta que sean arrojados al lago de fuego. Aunque la muerte es un estado espiritual, y el Hades es un lugar donde las almas son atormentadas hasta el día del juicio, ambos tienen un ángel subordinado al gobierno del diablo. Después de Jesús, la historia cambió radicalmente. Después de que Jesús vino al mundo y terminó su obra para redimir a la humanidad, la historia cambió radicalmente para quienes lo aceptan como Salvador. Los hijos de Dios son llevados directamente al tercer cielo y esperan en el paraíso hasta el tiempo de las bodas del Cordero. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso,
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo confirma la existencia del paraíso, ya que afirma que fue arrebatado por los ángeles para conocerlo y oyó palabras inefables, es decir, un lenguaje que no se puede explicar con las palabras conocidas de ningún idioma. Llevados al cielo. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este pasaje se habla de un grupo de creyentes que fueron llevados al cielo y puestos debajo del altar. Se trata de los hijos de Dios que van a morir asesinados luego que el anticristo firme el acuerdo de paz para que Israel pueda construir el nuevo templo cuando traten de anunciar al mundo que ese hombre es el hijo de perdición que anuncia la Biblia. Cuando llegan al cielo, entran reclamándole a Dios por sus asesinatos y piden venganza. Entonces, el que está sentado en el trono les responde que descansen todavía un poco, hasta que se complete el número de sus hermanos que van a ser asesinados en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero. Este es el otro grupo, el que va a morir en los últimos 3 años y medio. A diferencia de los anteriores, cuando entran al cielo, están delante del trono. El infierno. Marcos, capítulo 9, versículos 44 al 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La Escritura, al hablar del infierno, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por lo tanto, es un sitio de sufrimiento infinito, en donde habrá gusanos junto con las almas que se perdieron y que serán resistentes a la alta temperatura que habrá en el infierno. Por lo tanto, el infierno y el lago de fuego son el mismo lugar.